Can you hear me? There we go. All right, sorry for the technical difficulties. It wouldn't be a technical conference if something didn't go wrong. So thank you all for the opportunity to come here and speak. My name is Raj Shah. I'm the Senior Director for Cybersecurity at Palo Alto Networks out of Santa Clara, California. I was told that obviously as a rooted conference I needed to wear a black shirt, so fortunately I was able to get one. I don't know if you can read it, but it says, "I eat APTs for breakfast." And I also was told that I had to turn off my Wi-Fi and my Bluetooth on my computer because we're at this conference, but I said I have a Macintosh, so I'm immune, right? And anyways, good luck trying to break into it. So what are we going to talk about today? I wanted to share my thoughts on, what are APTs? It's such a often used term, and I like to think about things as a kill chain and how things work. We'll walk through a couple examples, and then we'll have some conclusions. And I'll also note that this is only one of 2 slides that has bullet points on it. So with that, let me talk to you a little bit about my background and why I'm standing here in front of you today in sort of a non-traditional path. So unlike many of you, I'm tradicional. Muchos de vosotros no soy ni un codificador ni un programador. Yo hice un curso de informática mientras estaba en la universidad. Entonces lo que quería era que un programa llegara a dibujar un cuadrado en la pantalla. Así que yo me pasé casi unos 10 horas porque el ordenador no compilaba. Entonces lo que hice fue hablar con mi compañero de piso y le dije, Evan, ¿qué es lo que está pasando aquí? Vaya programa más estúpido que tengo aquí. Horas y horas pasé de una línea a otra y entonces me dijo, espera, que yo te ayudo. En 15 segundos exactamente consiguió hacer ese cuadrado, esa línea que yo estaba buscando. Así que dejé ya ahí la informática, ya no hice más cursos de ese tipo. Así que bueno, es bastante extraño, ¿verdad? Extraordinario que hoy esté aquí hablando de vosotros. Así que yo acabé la universidad, escribí una tesina sobre la seguridad nacional y la defensa. Y me centré más en el aspecto en temas militares. Y la defensa de amenazas siempre ha sido algo que me ha perseguido a lo largo de mi carrera profesional. Después de acabar en la universidad, yo me quería un uniforme y quería volar aviones. Entonces lo que hice fue unirme a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y dije, bueno, pues a lo mejor puedo combinar las dos cosas. Entonces me pasé más de 10 años, una década, en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y también viajé muchísimo, estuve aquí en Europa, estuve en Afganistán, etcétera. Y después me di cuenta que en realidad la única o la amenaza real de las potencias occidentales venía del horizonte. Así que, bueno, me llamaron y me dijeron, bueno, pues que estuviera ahí, que hiciera la defensa del país. Así que yo me centré ahí plenamente en la ciberseguridad, cómo ser innovador, cómo hacer que las tecnologías innovadoras nos protegieran más y más. Así que empezamos a trabajar con distintas ingenierías y concretamente hace 2 años yo empecé a trabajar con Morta Security. La mayor parte de los suministradores de seguridad intentan proteger. Y entonces dicen, bueno, ¿cómo puedo mantenerme protegido dentro de esta red? Pero sabemos que con independencia de lo que hagas, al final alguien va a llegar ahí. Con lo cual, nosotros lo que hicimos fue crear una tecnología que persiguiera, que cazara y que llegara realmente al fondo de esa red que nosotros queríamos proteger. Por supuesto, claro que podríamos hablar mucho más de esta cuestión más tarde. Y bueno, sí, sin lugar a dudas tendremos más tiempo. Pero bueno, tampoco me quiero desviar demasiado del tema de mi presentación. APT es una palabra muy emocionante, ¿verdad? Todo el mundo la dice. Y todos y cada uno de los suministradores del mundo, todos hablan de APT, o de hecho lo incluyen en los eslogans publicitarios. Para mí, simplemente se trata de un término de marketing.
porque a mí me dijeron en las fuerzas, en el ejército, que sí que hablara del APT, que lo tuviera muy en cuenta, porque era realmente una amenaza. Así que, bueno, en realidad lo que podemos decir es que no hay una definición exacta. Significa cosas distintas para personas distintas. Y yo, bueno, más o menos voy a intentar deciros, compartir con vosotros lo que yo entiendo por APT. Pero para ello os voy a contar una historia. Una historia que versa y nos dice que el APT no es un fenómeno nuevo. Aquí tenemos atacantes, amenazas que han estado ahí desde tiempos inmemoriales. Voy a hablar. Quizá habéis oído que en junio de 1996, en medio de la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos, se produjo una explosión en el medio de Siberia. Y donde se afectó el segmento principal de la canalización de gas, y la explosión era del tamaño de una explosión nuclear, similar a la de una de la Segunda Guerra Mundial. Y por supuesto, claro que dañó de manera muy significativa a un gasoducto, y por supuesto fue una gran amenaza, y fue una amenaza de tal tamaño que en el Pentágono fue detectada mediante los sensores allí instalados. Así que, bueno, desde entonces han pasado una serie de años, y esta noticia, digamos que salió a la luz solo hace unos pocos años, no en ese momento. Así que, ¿qué sucedió? ¿Cómo tuvo lugar? ¿Qué provocó esta explosión en el medio de Siberia? La historia empieza en el año 1974, cuando Estados Unidos empezó a perseguir a las tecnologías que se exportaban a los países comunistas. Y entonces la Unión Soviética bloqueó el acceso de estas tecnologías, así que la URSS creó una sección del KGB que se llamaba Linux, y la misión era la de robar los secretos tecnológicos de los países de Occidente. Así que aquí la historia comienza con esta persona que está aquí en la pantalla, Vladimir Bretov, y aquí es un coronel. Es la última foto de esta persona que lideraba este grupo, esta unidad de la KGB. Durante este proceso vivía en la Unión Soviética, y en el año 1981 les dijo a la agencia de inteligencia de Francia, o les envió, mejor dicho, unos documentos de alta clasificación soviéticos, y estaba claro que esta inteligencia era vital para los soviéticos. Así que, en cuanto a los datos, bueno, había 250 agentes de la KGB que estaban trabajando en esta misión. No obstante, la parte más útil de todo eso es que tenían una lista de deseos, es decir, tenían una lista de cosas que querían conseguir con vehemencia. Entonces, en una cumbre del año 1981, el presidente francés Mitterrand mostró esa inteligencia que habían descubierto, se la mostró al presidente Reagan. Y esos documentos llegaron a las manos de la CIA, y demostró que durante años la KGB había estado infiltrada durante años y años en Estados Unidos y en otras agencias de inteligencia para robar estos datos. Pero en la parte superior de esa lista de deseos nos encontrábamos con el control de los sistemas informáticos, sistemas de control para los gasoductos que en aquel momento estaban construyendo los americanos, y donde ya hacían una gran cantidad de datos. Obviamente, los americanos quedaron muy descolocados con esta cuestión, y entonces se dieron cuenta de que los soviéticos realmente estaban intentando comprar esta tecnología, comprársela a una empresa canadiense. Entonces, pasaron a la acción, intervinieron y dijeron no. Así que ahí es donde aparecieron los primeros troyanos. Así que lo que hicieron fue crear un borrador
un blueprint falso para estos gasoductos y las colocaron en las bases de datos de esta empresa canadiense y los rusos lo robaron de manera natural. Es decir, se lo quedaron y compraron estos sistemas de control basados en esta información falsa. Y el software de los gasoductos, de las turbinas, todos ellos se programó para cambiar la configuración de las velocidades, de los ajustes, de los parámetros, etcétera. Y, por supuesto, para afectar el funcionamiento del gasoducto. Y el resultado fue esta explosión que se vio desde el espacio. Os cuento esta historia porque siempre en las noticias vemos muchísimas cosas. Y lo que quiero decir es que APT no es algo completamente nuevo, es algo avanzado que está ahí. Es una manera de... Siempre ha habido campañas para robar datos avanzados y siempre se ha buscado la manera de hacer esto. Siempre ha sido una búsqueda constante. Entonces, si vamos a utilizar el término APT, ¿qué es el APT? Bueno, para mí es un par de cosas. En primer lugar, y lo más importante, es un grupo de personas, sino una sola persona. Es decir, una entidad humana. A mí me gusta cuando yo voy, por ejemplo, a la URSS y entonces me dicen los suministradores, nosotros fuimos los iniciadores del malware APT. Y yo digo, ¿pero qué es eso? Es una persona, por eso tenemos que conocer la psicología de esta persona. Es decir, aquí tenemos una entidad humana. También es un individuo con muchísima determinación y también es una persona con paciencia, que se toma su tiempo antes de conseguir lo que quiera. Aquí, esta es una película, el póster de una película con George Clooney. Y ellos dicen, sí, nosotros vamos a hacer que eso suceda. Y así es. Entonces, aquí lo que quiero ilustrar es que existe un amplio abanico de razones por las que cometer ciberataques o realizar espionaje, etcétera. Aquí estamos hablando desde activistas a bandas criminales, personas que trabajan solas, personas que trabajan para informantes, para personas que están dentro de empresas. Pero lo que es más importante saber es que las técnicas y las herramientas que utilicen básicamente son las mismas. Es decir, si tú eres una nación, buscas un target, entonces, bueno, cuando lo consigues o para conseguirlo, diseñas un software muy sofisticado o todo lo que haga falta. Entonces, teniendo en cuenta estas amenazas avanzadas, ¿cuáles son los problemas que nosotros los defensores tenemos que abordar? Bueno, existen muchos, pero bueno, vamos a agruparlos en tres grupos. El primero es el entorno. Es el entorno de la tecnología de la información cambia a pasos agigantados. Aquí tenemos dispositivos, virtualización. Todos estamos preocupados por estas cuestiones. A continuación tenemos las amenazas, es decir, técnicas que hace años solamente nos las encontrábamos en los estados muy avanzados. Ahora estamos viendo que están llegando y goteando absolutamente a todas las comunidades, los crímenes, los grupos de crimen organizado son muy buenos conocedores, incluso los chicos jóvenes las conocen. Y a continuación, CISOs. Son personas realmente muy inteligentes. Quizá muchos aquí en la sala sepáis más que yo de esta cuestión. Es decir, se trata de contratar a alguien para que haga ese tipo de trabajo. Esta es una diapositiva que yo incluyo aquí. Estoy seguro de que ya la han visto, pero aquí lo que quiero demostrar es la falta, el déficit de conocimiento.
Para muchas personas o muchas audiencias se sorprenden al ver esto. Entonces decimos, bien, ¿dónde está el resto de la información? Bueno, el resto de la información vive ahí, pero realmente es muy sorprendente ver cuál es la gravedad de la amenaza y qué podemos hacer en este sentido. Una vez ilustrado esto, vamos a pasar a hablar del siguiente concepto, un concepto que nos resulta de gran utilidad a la hora de entender los APTs y cómo ponerles freno. Es decir, es la cadena de muerte y la metodología que la desarrolló una persona en el año 2007 y sobre la cual escribió un artículo. Esta persona, a través de su estudio y su investigación, estaba intentando entender esta cadena y los eslabones de la misma. Tenemos una serie de pasos que es necesario y que tenemos detrás de un APT, con independencia de que el objetivo sea volar un gasoducto en Siberia o no sé, cualquier otro ejemplo que voy a compartiros dentro de unos minutos. Pero bueno, los pasos, los eslabones de esta cadena son los siguientes. En primer lugar, reconocimiento, saber qué es lo que busco, qué quiero conseguir. Una IP específica. Es decir, estamos hablando de los datos de un cliente. Quiero simplemente interrumpir la producción en un entorno concreto, por ejemplo, en una bolsa de valores, en el mercado bursátil. Quiero hacer eso y interrumpirlo durante 6 meses. También weaponización o algo que lo convierto en un arma. O también, a continuación, tenemos la infiltración. También explotación de movimiento lateral y a continuación tengo que hacer un comando y un control y a continuación hacer una exfiltración. Aquí vemos con un poquito más de detalle lo que acabo de ilustrar. Aquí tenemos el recon, podemos hacer muchísimas cosas, podemos utilizar Google, podemos hacer Nmap. También a la hora de hacer algo, de utilizar algo como un arma, tenemos todas estas vulnerabilidades que se convierten en exploits, podemos ocultar muchas cosas y también la entrega. Es decir, cómo entramos y llegamos a la propia red. Por supuesto, existen mercados negros, pero hay muchísimos ejemplos. En el año 2006 se atacó el Pentágono a raíz de un error que alguien había cometido de uno de los trabajadores. Atacó el Pentágono desde el aparcamiento. Y lo que tengo aquí en la pantalla son una serie de datos y existen casi 400 aplicaciones distintas que pueden entregar archivos. No estoy hablando solamente de las comerciales, sino aplicaciones de IV. Casi un tercio de ellas son SSL y el último también me sorprende muchísimo, es el 17% de port hop. Es decir, son aplicaciones que no llevan datos, por ejemplo, Skype. Son mucho más prevalentes, pero también mucho más difíciles de interrumpir, de frenar. Cuando llegas a la red, una vez que estás ahí, como digo, tienes que hacer la explotación de las máquinas. Y la idea aquí que quiero reiterar es que el 10% de todas las aplicaciones que nosotros vemos, el 97% de ellos representan a los exploits y 9 de ellos son críticos para los negocios. Y tú, si tienes una empresa, dices, bueno, yo no puedo apagar esto. Esto te quiere decir que te está llegando la amenaza, que tienes una gran amenaza. Aquí nos encontramos con las SQLs y toda esta serie de amenazas que aparecen en las empresas y en los ordenadores. Entonces, tú pasas ese parámetro, ese perímetro, y ahora os voy a dar una serie de ejemplos de casos específicos. Y a continuación, una vez que encuentras lo que buscas, tienes que hacer un command y control sobre lo que quieres colocar.
Es decir, qué es lo que estás robando y qué es lo que estás enviando. Eso es lo que tienes que controlar. Muchas veces estamos hablando de un UDP desconocido o customizado. Entonces ahora os voy a mostrar un par de ejemplos. Yo estoy seguro de que habéis oído hablar de esto anteriormente, pero realmente es muy interesante porque todos los ataques son distintos, bueno, ligeramente distintos, pero todos tienen que seguir esta cadena de la muerte. Saudi Aramco es un productor de petróleo de Arabia Saudita. Quizás es que sufrió una de las mayores brechas, de los mayores atacos, donde se les destruyeron 35.000 máquinas durante una semana, y estas eran todas máquinas de producción esenciales para la explotación petrolífera. ¿Y cómo sucedió? Bueno, lo primero que hicieron fue definir dónde querían ir y cómo entraron. Bueno, desde este perímetro entraron a través de un empleado que colocó un USB en una de las máquinas y a partir de ahí empezó a instalar una serie de proxies dentro de la propia red. Y pese a la protección que había en los equipos de la empresa. Una vez que llegaron, empezaron a hablar de Shamoon y también un código Flame. Y esto muestra que las ciberarmas se pueden utilizar una y otra vez. Apagaron máquinas y el daño fue muy considerable y, por supuesto, apareció en los titulares del New York Times. Voy a mostrar ejemplos, pero lo que quiero decir es que tuvieron que actuar frente a todas y cada una de estas amenazas y de estos ataques. Así que ahora voy a empezar a hablar con más detalles sobre el Target. Quizás habéis oído hablar de la brecha del Target que sucedió en Estados Unidos en diciembre. 100 millones de tarjetas de información de tarjetas de crédito fueron productos del robo. Consumidores domésticos y bancos perdieron los datos de sus tarjetas de crédito. Desde luego, un evento terrible. Aquí el objetivo era robar los datos de las tarjetas de crédito. Los estadounidenses van por detrás de los americanos. ¿Por qué? Porque no tienen chips en sus tarjetas de crédito, con lo cual el robo es mucho más fácil que aquí en They knew what they wanted to steal, and they needed to find a way in, so they began to do reconnaissance to find a way in. They began to search for external sites that were affiliated with Target, and what they did was look for third-party companies that did business with Target, and they did it by using Google, going to the websites of these companies and seeing, hey, who is Target a client of? And so then they began to figure out their foothold. Next, they began to weaponize software. So this is the user screen from the Black POS system. From public news reports, some Russian kid actually built this and was originally blamed for the attack, though it wasn't him. They bought it from him for about $2,000 and then began to modify it. But what the program did, and there's kind of three key components to the software, which I'll talk through, but what is scraping memory for credit card information, both track 1 and track 2 type data, and then it had a ability to transfer that data routinely to a second machine via SMB. So now they've got their Ahora piece of software, and I'll talk about the other. es muy importante They needed to find a way in. definir la forma de penetrar dentro del sistema. Encontrar un comprador, en este caso un proveedor que tenía una sofisticación de los targets, de los objetivos, ocultando, pues, por ejemplo, las empresas de aire acondicionado de New Jersey. Esta compañía fue retenida
por un proveedor de Target para mantenerlos y de una forma más eficiente y eficaz. Y lo hizo monitorizando las temperaturas de miles de almacenes dotados con pues, aires acondicionados por la noche y por la mañana para ahorrar dinero. Al hacerlo, tuvieron que acceder a una dirección directa con cada una de las tiendas para acceder a sus datos, y esto facilitó a los malos tipos, a las malas personas realizarlo. Se parapetaron detrás de esa compañía de servicios de aire acondicionado para utilizar su equipamiento con los empleados y hacer una escalada masiva desde esa compañía base en escalada masiva, ascendiendo hacia todas las máquinas de la propia empresa. Después, pues, robaron esta enorme cantidad de software sobre estas máquinas y, como dije antes, el malware tenía tres amenazas: un scraper de memory. La memoria de scraper procesaba cada una de estas máquinas buscando el IE que estaba funcionando, el POS, las salidas y otros programas ejecutables que particionan cada uno de los contenidos de la memoria de ese programa. Cuando se hace crack en código de datos, en el disco duro está como encriptado y hay que fragmentarlo. Entonces el scraper lo fractura en esa etapa. Luego se hizo como una especie de apéndice en otros elementos del sistema. Y lo más interesante de todo es cómo ejecutaron el seguimiento, el track, recogiendo todos los datos y enviándolos de nuevo. Hicieron las siguientes fases. Primero, capturaron toda la información de los datos bancarios. La parte segunda era enviar, una vez recogidos todos los datos de una forma interna, en el servidor interno donde se hizo blanco. Una de las máquinas, pues a las 5 de la mañana, cuando el tráfico era mayor, subyacentemente enviaron datos al servidor interno, que era el objetivo, en una red muy plana, sin ningún tipo de introducciones. Y simplemente arrebataron todos los datos a esa hora de las 5 de la tarde sin que nadie se enterara. Era una obra, no había preliminares ni siquiera, no había ningún indicio previo de que pudiera acontecer semejante evento. Y cada vez que enviaban pues una alerta de tarjeta de crédito al sistema, dentro del sistema interno, luego la rebotaba hacia afuera, todos los datos salían y así arrebataban todos los datos. Aun cuando si tienes el mejor sistema de seguridad blindado del mundo para ciberdatos, estos tipejos consiguieron vulnerarlo. El pasado mes de noviembre del año pasado capturaron todos estos bancarios y hicieron que en los Estados Unidos eso funcionara. Usaron pues un tunelado de datos encriptados. Y pues aquí se situaron nada menos que en la portada del New York Times, donde pues publicaron esta noticia, pues para objetivo pues hacen el número de brechas en el sistema crece. No es un problema de tecnología de información o de seguridad. Esto ciertamente está dentro de lo que es el núcleo duro del funcionamiento de la empresa. La razón por la cual intento enmarcar todos estos ataques en lo que es la metodología de la cadena de muerte es que si tú eres el defensor, ¿qué podrías hacer contra estos ataques cibernéticos? ¿Cómo plantarles caras a los adversarios? ¿Cómo averiguar sus motivaciones intrínsecas? Es imposible que nosotros podamos tener un cierto tipo de defensa que pueda proteger sólidamente a todos los estados de esta cadena letal. Como empresa tenéis que
disminuir el nivel de riesgo para cada una de esas empresas o esas cadenas letales de muerte devastadoras. La segmentación es importante. Si tienes, por ejemplo, pues un cortafuegos en vuestra base de datos, en el núcleo central de vuestra base de datos, tenéis que verlo. Necesitáis controles adicionales con cada uno de vuestros proveedores, un control pues, en lo que es el boxing. Es fácil colaros un malware dentro de vuestro sistema. ¿Y cómo puentearlo? ¿Cómo sacarlo? Es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Cuál es el enfoque cognitivo apropiado? Si quiero conjurar una amenaza en mi plataforma, tengo que considerar esto en 4 fragmentos. Tengo estos pedazos de información. Primero, ¿cuál es la actividad endpoint? ¿Cuáles son los subnets internos? El perímetro de redes. Y también pues, el espacio del atacante. ¿Qué es lo que planean hacer con su inteligencia? Ellos quieren controlar el perímetro. Es el perímetro, ahí en lo que es el perímetro de la red necesito pues un cortafuegos, un IDS y el sandbox del malware. Entonces, esto tengo que considerarlo. Tengo que considerarlo dentro de lo que es la industria de la ciberseguridad. Tengo mis antivirus, mis cortafuegos bien insertados dentro del programa. Y tengo que preocuparme de lo que sucede dentro del núcleo duro de mi propia informática. Es donde nosotros estamos enfocándose en Palo Alto. Tradicionalmente, pues también tengo que pues, considerar los espacios de los atacantes y, sobre todo, muy importante, los puntos finales, los endpoints. Con este repertorio de elementos, quisiera plantear las siguientes conclusiones y después pues, habrá unas observaciones finales donde podéis plantear unas preguntas pertinentes. Quisiera transmitir la siguiente idea. Como dije antes, no hay una solución de punto único para APT. No existe. Debed ser conscientes. Hay una serie de controles, funcionan en consorcio, de una forma integrada y que son riesgos integrales para vuestra empresa. No hay una línea mágica perfecta que me separe de los APTs en cualquier momento del día, incluso de madrugada. Se habla mucho de las ciberguerras, ciertamente. Para mí, pues esto tiene más que ver con el espionaje, estas cosas es como técnicas de contraespionaje que los gobiernos emplean desde hace muchos siglos para plantear las analogías de ciberguerra. Es como pues estamos en una consola donde todo el mundo se contraataca, pero eso no es así, no es tan real. Eso parece algo hollywoodiense, una película hollywoodiense, que tenemos siempre amenazas internas en los sistemas. Eso no es así, es un poco peliculero. Para nosotros, como la comunidad de seguridad, como ciberseguridores, necesitamos compartir más y más datos. Cada vez más datos deben compartirse. Y pese a los renuentes, a lo opuestos que sois a estos elementos debido a responsabilidades civiles y legales, pero yo os animo a que compartáis pues los datos. Creo que es algo que necesitamos fomentar como organizaciones comunitarias. También fundamental, necesitamos educar a los usuarios, formarlos. Puedes tener un trabajo por la mañana, pero si dejas tu portátil desbloqueado, sentado ahí en cualquier rincón, puedes decir, está bien. Necesitamos concienciar a los propios usuarios sobre que no desprotejan sus sistemas de seguridad en los portátiles, en los ordenadores, en todos los conectables. Todo tiene que ser protegido. Debe difundirse un vasto repertorio de planteamientos pedagógicos para educar a los usuarios. También fundamental es realizar conjuntamente seguridades en los trabajos y especialmente en el negocio de la seguridad. Estoy pensando pues sobre dónde nos encontramos en este momento actual.
hacia dónde nos dirigimos, cuál es la ruta que estamos siguiendo hacia la ciberseguridad, hacia dónde nos conducimos. Y me parece que estamos en el año 1946 y los estadounidenses tenían pues ya la bomba nuclear y los rusos estaban a punto de darle al botoncito rojo. ¿Estamos en ese entonces, 1946? Pues no. Hay que saber cuáles son las teorías subyacentes, hacia dónde nos dirigimos. Pensemos que vosotros tenéis ante este objetivo mucho que decir. Pensad desde un punto de vista militar, desde un punto de vista militar y logístico, no nos encontramos y sobre todo pues en los planteamientos hombre a hombre en el dominio principal. Somos naciones libres. No podemos ser naciones libres si no tenemos información. La información es la clave de la libertad. Todo se está pues en Google difundiendo en los correos electrónicos. ¿Cómo proteger esta información en lo referente a la esfera de seguridad privada, de privacidad? Esto es otro capítulo importante a tener en cuenta. Los clientes son usuarios y asumen el coste de los ciberataques. Alguien te roba la tarjeta de crédito, los datos de tarjetas de crédito y los lanza al mercado y pierdes dinero. La empresa que detenta la titularidad de la tarjeta de crédito es responsable civilmente del robo de esos datos. El cliente no debe ser el único en asumir esa responsabilidad. Cómo los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales pues fomentan y animan este proceso. No tengo ciertamente respuesta para esta pregunta. ¿Qué constituye el derecho a la autodefensa? ¿Cómo nos gustaría que cómo se puede permitir e impedir que los piratas informáticos roben nuestros datos sin ni siquiera encender el ordenador? ¿Cómo ejercer nuestros derechos a la autodefensa contra los ataques ciberpiratas? Es sin duda pues un asunto capital que yo también me planteo. Ciertamente nos encontramos en un momento emocionante en la historia de la ciberseguridad. Tenéis que casar el entendimiento de la tecnología actual pues con técnicas psicológicas. Debemos armonizar la psicología con la ciberseguridad también. Y no sé si dispongo de un poco de tiempo para que me planteéis vuestras preguntas. Muchas gracias por vuestra atención. First guy to ask a question gets a free shirt. Por supuesto, la primera pregunta la podemos compartir libremente entre todos. Por favor, utilicen el micrófono de mano porque si no, en la cabina de interpretación no oímos. Por favor, el intérprete de la cabina de interpretación simultánea no está oyendo porque no se utiliza el micrófono de mano, por favor. Les rogamos que utilicen micrófonos de mano para ser escuchados en la cabina de inglés. Ahora sí. Solamente para el futuro de la ciberseguridad, de los APTs, parecen que va a suceder en los próximos 5 o 10 años con las APTs. Veremos robots, no solamente humanos, detrás de los ataques, robots que automáticamente roban nuestra información, nuestras identificaciones de las tarjetas de créditos y las venden pues, en los mercados en línea. Pues es una pregunta estupenda. Yo lo pondría así. ¿Cuáles son las destrezas de los próximos ciberatacantes? Pues sí, verás pues que a través del spam pueden robar datos, están utilizando pues ya estos elementos para robar datos y hacer blanco en los propios clientes. Esto nos desafía sobremanera sobre qué estrategias, qué tretas van a utilizar los ciberatacantes. ¿Cómo tenemos que convertirnos en ciberdefendientes? Tenemos que resolver pues los problemas. Yo, desde un punto de vista forense, tenemos que formar equipos, aunarlos.
para contrarrestar estos ataques. Como personas que nos defendemos, como defensores, tenemos que saber entrenarnos a través de software propio para evitar esos ataques. Cómo compartimos como entidad comunitaria software contra los atacantes. Y cada vez más, en un mundo conectado, interactivo, con mecanismos múltiples, las personas cada vez comparten más datos y hay diferentes niveles de riesgos. Y hay que evaluarlos sistemáticamente. ¿Cómo conjuntamente podemos aunar nuestras fuerzas entre ciudades? Hemos visto que algunas ciudades han perdido poder en los últimos años por los ciberataques y han perdido mucho dinero igualmente. Por consiguiente, es un nuevo tipo de delito. Estamos realmente ante una nueva forma de delitos cibernáuticos que nos azotan. Una nueva pregunta. Hola, muchas gracias por tu confidencialidad, pero me gustaría plantear las siguientes preguntas. Desde un punto de vista de los diferentes APTs físicos y educativos, empleados u otros, quizá la seguridad, nos volvemos paranoicos en torno a la ciberseguridad y los APTs. Estamos enloqueciendo realmente como nación, como pueblo, como empresa. Estamos en un mundo realmente enloquecido informáticamente y luego, pues, sobre la ciberdefensa, preguntaste y planteaste qué nivel de ciberdefensa se puede llevar a cabo contra estos ataques. Y me planteo ciertamente, hasta dónde nos lleva esta pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la ciberguerra contra la guerra real? Quizá está ya respondiendo en el propio mundo real, verdadero. ¿Por qué utilizar otros métodos diferentes de ataque si en el mundo real pues no es en el mundo real no es legal pues darle un puñetazo a la gente y matarlo? Sería correcto hacerlo en el mundo virtual, como pasó pues por ejemplo en Siberia con su gasoducto. Has hecho una pregunta interesantísima, compañero. Lo primero de todo es que si definimos APT como pues bandas de gánsteres criminales cibernáuticos, pero lo cierto es que no se podría hacer así, porque todo es posible, sí. Porque no sabes cuál es el origen de las amenazas verdaderamente, dónde provienen, hacia dónde se dirigen, cuál es la metodología subyacente. Eso no se sabe exactamente. Por eso ese paradigma que te he dicho no funciona. Por ejemplo, los que pues roban los datos bancarios, las identidades. ¿Qué más da que sea una amenaza interna o externa? Lo cierto es una amenaza. Hay diferentes modelos, perspectivas sobre cómo pues contrarrestar estos ataques, pero lo cierto es que no se puede confiar en nadie. No me puedo plantear, voy a pues endosar esta aplicación a este individuo. Pues es un problema desafiante porque no hay una respuesta cierta para él. Separar, pues las motivaciones pueden ser diferentes, pero el objetivo va a ser el mismo: robar información y hackearla. ¿Qué es lo que constituye lo apropiado, lo correcto desde un punto de vista cibernético? ¿Cómo tomar venganza contra alguien? Esto es muy complicado de dirimir. Por ejemplo, un gobierno que quiere vengarse de un ciberataque sufrido. Incluso, pues, el secretario Pinella. El secretario Pinella pues fue el ministro de Defensa de Estados Unidos, realmente Pinella, y sobre respecto a los cibercrímenes y ciberataques, pues dijo que a veces es difícil encontrar una respuesta apropiada. Con ciertas revelaciones hechas a través de documentos, es muy complicado. Es como aunar una respuesta conjunta desde un nivel nacional o internacional. Es difícil, porque es lo que os decía antes sobre el punto de vista del cliente. Somos un grupo en un determinado país, robó dinero de mi banco en otro país. ¿Qué hago? Llamo a la Interpol, a la Policía Internacional, pero ahora mucho dinero va a dejar mi banco y va a afectar a otros clientes. Son preguntas difíciles. ¿A quién recurrir cuando se me roba dinero desde otro país? Esto está todavía más allá de ser definido. Las naciones necesitan alzar su voz y definir unos objetivos. Todavía no tengo una respuesta absolutamente magnífica, pero esto ya se irá respondiendo a medida que pase el tiempo. Pues muy bien. Muchas gracias por vuestra asistencia y vuestra atención. Buenas tardes.